Mi historia ocurrió en 2010. Trabajaba en un hotel en un suburbio y cuando empecé ahí era tanto recepcionista de medio tiempo como vigilante nocturna de medio tiempo. Para quienes no están en el mundo hotelero, digamos que hacía los cierres del día en la computadora, por la noche, además de vigilar. Acababa de ser ascendida a un puesto de día y me quedaba como una semana en la recepción antes de pasar a mi trabajo de lunes a viernes. Y ese día de trabajo que les voy a contar era como cualquier otra noche, excepto que esta vez, como a las 3 de la mañana, recibí una llamada telefónica. El hombre tendría unos 20 años, similar a mi edad. Intentó entablar una conversación conmigo. Al contestar el teléfono, siempre debía dar mi nombre al cliente. Así que supo cómo me llamaba y empezó a repetir mi nombre. También empezó a hacerme preguntas personales como ¿tienes novio? ¿Te gustaría ir a tomar algo conmigo? Preguntas que eran inofensivas. Pero aún así, cuando le dije que iba a colgar porque tenía trabajo, empezó a enojarse. Tampoco quería darme su nombre. Cuando le pregunté, simplemente me respondió, ¿y si me llamas Juan? Cuando me dijo eso, simplemente colgué y seguí trabajando. Al día siguiente, como a las 3:30 de la mañana, recibí otra llamada de Juan. Me invitó a salir a tomar algo de nuevo, lo rechacé y colgué rápidamente. Volvió a llamar como 5 veces esa noche, y cada vez sus comentarios eran más groseros, solo intentaba que le contestara. Terminó su última llamada diciendo, veo que te gusta cantar, vas al karaoke, ¿verdad? A mí también me encanta, vamos juntos un día. De hecho, nos encontramos en Twitter, después de que publiqué sobre una salida reciente con mis amigas. Solo había compartido sobre nuestra noche de karaoke. Le pregunté cómo obtuvo mi nombre completo y me encontró, pero se negó a decírmelo. Colgué de nuevo y él paró, al menos por esa noche. Eliminé todas mis cuentas en redes sociales, incluyendo Twitter, y cuando mi jefe llegó a las 7 de la mañana le conté lo que había pasado. También se lo dijimos a nuestra directora y a mi agente de seguridad, quien lo agregó al expediente. Afortunadamente, solo trabajaba 2 noches a la semana, pero cuando regresé la semana siguiente, que era la última semana que tenía que trabajar, John ya había vuelto. Las llamadas telefónicas comenzaron cerca de las 3 de la madrugada y duraron alrededor de 1 hora. Pero esta vez fue algo distinto. John estaba enojado porque eliminé mis cuentas, así que ya no podía vigilarme ni asegurarse de que no lo estaba engañando. Le dije que ya no contestaría el teléfono, que mi guardia tomaría mis llamadas de ahora en adelante y que me dejara en paz. No dijo nada durante unos segundos, luego gritó, «Vas a estar conmigo, quieras o no, voy a ir por ti». Colgó, obviamente llamé a la policía. Por suerte, esa noche no estaba totalmente sola ya que mi agente de seguridad me acompañaba. Afortunadamente, la policía llegó minutos después porque quizás Juan ya venía en camino. Llamé a mi supervisor, que se había ido a las 11 de la tarde y me calmó por teléfono. Un policía amable se quedó hasta el final de mi turno de trabajo. Le dije a mi jefe que, aunque solo me quedaban unos días por trabajar, no podía y no quería hacerlos. Afortunadamente, fueron comprensivos y me asignaron turnos de día. También les avisé a todos por correo electrónico que si alguien llamaba por mí, simplemente debían ignorarlo y transferirlo a la directora. Afortunadamente, todo se detuvo después de eso, excepto por algunas llamadas que el guardia de seguridad recibió por una semana. Pero él fue inteligente y le dijo al acosador telefónico que yo había renunciado por su culpa, y mi acosador nunca volvió a llamarme. Eso ocurrió en otoño de 1993, cuando yo tenía 20 años. Para que entiendas el contexto, eso fue antes de que empezara mis estudios y yo trabajaba de noche en el departamento de preparación de materiales en una fábrica que producía plástico. Era la única mujer en el departamento y al principio mis compañeros dudaban de mi capacidad para manejar el trabajo. Pero les demostré que yo tenía mi lugar y que podía hacerlo. Fue un trabajo difícil, pero por el lado positivo me puso en muy buena forma. Nunca he estado tan saludable en mi vida. Fue aproximadamente en esa época cuando rompí con mi novio. Era violento, abusivo verbal, emocional y físicamente, y además era alcohólico. También fue por eso que tuve que buscar trabajo, y probablemente esa sea la razón por la que terminé en esa empresa. Terminé mi trabajo a la 1:30 am. Mi auto casi no tenía gasolina, así que paré en una gasolinera cercana para llenar el tanque.
Mientras cargaba gasolina, una mujer de mi edad se me acercó. Lucía nerviosa y asustada a la vez. Me dijo que estaba en casa de su novio y que habían peleado. Él fue violento con ella. Yo también le dije que ya había vivido eso, así que de inmediato sentí empatía por ella. Ella había venido a la gasolinera para usar el teléfono público y llamar a alguien para que viniera por ella. Cuando la escuché contarme su historia, totalmente asustada, por supuesto, quise ayudarla. Mientras estaba cargando gasolina, un coche se acercó y los tipos que iban dentro empezaron a molestarla y acosarla. Con un gesto indicó un auto estacionado junto a los contenedores de basura de la gasolinera. Vi que era un coche grande de color verde claro, como un Cadillac o un Lincoln, con al menos 2 o 3 siluetas dentro. Tras esa pequeña señal se acercó a mi oído y susurró. Él la amenazó y ella tenía mucho miedo para llamar a su amiga y esperar. La mujer estaba arreglada y bien vestida, sin parecer drogada ni ebria. No fue nada de eso, se veía muy nerviosa y alterada, así que no lo dudé. Llené el tanque de gasolina, le pedí que subiera a mi auto y le dije que la llevaría a casa. A esa hora, entre semana, casi no había tráfico, así que salí rápido de la gasolinera y le pregunté dónde vivía. Ella no dejaba de voltearse en el asiento para ver si el auto nos seguía, tal vez porque tenía miedo. Y cuando le pedí que se pusiera el cinturón de seguridad, me ignoró. Ella seguía mirando hacia atrás, realmente supuse que solo tenía miedo. Pero unas cuadras más adelante noté que miraba alrededor del auto y empezó a hablarme de dinero. ¿Dónde está tu bolsa? ¿Dónde está tu bolsa? Necesito dinero, tienes que darme. Sentí un nudo en el estómago. Tenía a esta mujer en mi auto y ahora ella iba a robarme. Pensándolo bien, el robo no tenía mucho sentido. Conducía un Chevrolet del 85, vistiendo una camiseta vieja, jeans y botas, mi ropa de trabajo. No parecía alguien muy rico ni que tuviera mucho dinero. Además, tampoco era el caso. Pero ella se volteó de nuevo en el asiento y empezó a gritar, ¡ah, genial, ya llegaron! Ya no parecía tener miedo. Revisé por el retrovisor y efectivamente el auto verde claro que estaba en la estación estaba justo detrás de nosotros. Ella empezó a reírse y a saltar en su asiento, seguramente de emoción. Ella realmente se reía como loca. Ella empezó a abrir la guantera, a hurgar en mi coche. Incluso miró en la parte de atrás para buscar mi bolso o una cartera. Ella cambió y me reveló los planes que esos tipos tenían para mí. Si hubiera sido inteligente, habría conducido a la estación de policía. Pero realmente, si hubiera sido muy listo, habría llamado a la policía desde la gasolinera y esperado con ella. Sí, eso habría sido lo más inteligente. Pero lamentablemente nada de eso se me ocurrió en ese momento. En ese momento simplemente me enojé mucho, pero de verdad mucho. Me di cuenta de 3 cosas esenciales que tal vez podrían salvarme. Primero, había una intersección con viento y autos a cada lado esperando para pasar el semáforo. Su semáforo seguía en rojo y el nuestro acababa de ponerse en amarillo. En segundo lugar, guardaba un cuchillo de repuesto para el trabajo en el compartimento de la puerta del conductor. Y tercero, la loca aún no se había abrochado el cinturón. No lo pensé, pisé el acelerador y pasé el semáforo en amarillo justo cuando se puso en rojo. Miré hacia atrás para comprobar si el auto verde aún me seguía. Pero el tráfico transversal en el cruce acababa de empezar a moverse y ellos no lograron pasar. La loca empezó a gritar, frené bruscamente y ella chocó contra el tablero y el parabrisas con un crujido fuerte pero satisfactorio. De regreso en el asiento del pasajero, sostenía el cúter en su cara mientras le gritaba locuras. Aún estoy sorprendida por mi comportamiento. No recuerdo exactamente lo que dije, pero era algo como salte de mi coche antes de que te desfigure, te voy a hacer comer el suelo. La combinación de loca gritando y mi mini cúter realmente funcionó muy bien. Ella agarró a ciegas la manija y abrió la puerta. Empecé a empujarla, a golpearla hasta que se quitó de mi coche. Y pisé el acelerador para llegar a la siguiente curva. Di la vuelta con un derrape, dejando la puerta del pasajero abierta. Di más vueltas por miedo a que el coche verde me alcanzara. Después de un rato, me detuve para cerrar la puerta del pasajero. Luego crucé la ciudad y tomé la autopista de regreso a casa. Estuve en la autopista unos 5 minutos antes de que empezara a temblar. Fue entonces cuando me percaté de lo sucedido. Me orillé en el acotamiento para calmarme y luego conduje hasta mi casa.
Le relaté a mi hermana, con quien vivía tras mi ruptura, todo lo sucedido. Ella me abrazó, me dio un gran abrazo. Ella me tranquilizaba, pero al mismo tiempo me gritaba, diciendo que fui tonta por haber llevado a esa mujer en el coche. Y ese día nunca estuve tan feliz de que me gritaran. Acababa de terminar mi primer año en la universidad y había aceptado un trabajo como captadora de clientes para la compañía de taxis del primo de mi novio. En la primera semana y media trabajé principalmente 2 días, hasta que el dueño decidió ampliar su horario a 24 horas al día, 7 días a la semana. Tuve la suerte de cubrir 3 de las 4 noches de trabajo por semana, porque pagaban mejor. La semana siguiente trabajé sola en mi primera noche. El chofer pasó la noche buscando clientes, por lo que estuve sola en la oficina la mayor parte del tiempo. No me incomodaba trabajar sola de noche, pues ya había trabajado en un café abierto las 24 horas. Ya estaba acostumbrada a ese horario y además era un miércoles o jueves por la noche, así que no había mucha gente. Lo mejor de ese trabajo era que mi jefe me permitía usar mi computadora para jugar videojuegos. Desde su oficina podía ver la entrada, parte del mostrador y la mayoría de las ventanas frontales. Así que podía vigilar lo que pasaba afuera mientras usaba la computadora. Además, la campanita sobre la puerta me alertaba cuando un nuevo cliente entraba. Así que no podía sorprenderme si me enfocaba demasiado en mi juego. Esa noche estaba trabajando con un taxista llamado Dave. Dave medía cerca de 1,90 m y pesaba más de 130 kilos. Además, sus graves problemas de salud le provocaban movimientos lentos y dolorosos. No era un señor fitness ni alguien que pudiera defenderse con facilidad. Y durante las primeras horas de la mañana, como a la 1:30 o 2, Dave recibió una llamada para ir a recoger a alguien en la ciudad, a 15 minutos de la oficina. Él recogió sus cosas, salió en la noche mientras yo entré a la oficina y seguí jugando en mi computadora. Unos 15 minutos después, noté algo encima de mi computadora. Mi mente se quedó en blanco. Escuché a alguien jadear y, en el reflejo de la ventana, vi que alguien estaba sentado en una de las sillas de espera. Me dirigí a la puerta que conecta la sala de espera con la oficina. Un hombre con una gran cola de rata se había colado en la oficina y ahora estaba sentado en una de sus sillas, con el rostro enterrado entre las manos, jadeando ruidosamente. El tipo estaba sucio, sudando, y parecía que había corrido un maratón. En verdad, su corte de cabello con esa colita de rata debió haberme alertado de que algo no estaba bien, pero me pareció más hilarante que aterrador. Pasaron unos momentos y finalmente reuní el valor para preguntarle si necesitaba un taxi. No me respondió, así que le volví a preguntar. Cuando levantó la cabeza para mirarme, retrocedí de inmediato. Su rostro estaba arañado, ensangrentado y herido. Estaba tan sorprendida que inmediatamente le ofrecí ayuda. Él respondió que estaba bien, no necesitaba ayuda y solo quería irse a casa. Le pregunté si necesitaba un taxi y, de ser así, ¿a dónde se dirigía? Me dijo que vivía a unos 20 minutos de ahí y quería que Dave lo llevara a casa. Desde ese momento las cosas se tornaron extrañas. Llamé a Dave por radio para informarle que un cliente en la oficina necesitaba un taxi. Me dijo que estaría ahí en unos 10 minutos. Mantuvo la mano sobre el teléfono por si el tipo hacía un movimiento brusco. En vez de regresar a la oficina, decidí que era mejor quedarme al frente, donde había 2 grandes ventanales que permitían ver fácilmente lo que pasaba adentro. Nunca se sabía lo que podía pasar. No me sentía realmente amenazada por ese tipo, pero parecía estar muy enojado por algo, así que era bastante impredecible. Así que, por supuesto, quería asegurarme de que si algo me pasaba, la gente pudiera verlo. Entonces salí a la sala de espera, y a medida que me acercaba al señor, vi que no solo sangraba de la cabeza, sino también del hombro y de la rodilla. Le pregunté de nuevo si estaba bien. Le ofrecí ayudarle llamando a una ambulancia, pero fue una mala idea. No la necesito. No es como si hubiera matado a alguien, ¿verdad? Nunca he matado a nadie. No llames a nadie. No hay necesidad de llamar a nadie. Solo quiero irme a mi casa. Estaba en shock y le respondí, lo siento. Acabo de notar que estás sangrando mucho y pensé que tal vez querrías que revisáramos tus heridas. No es necesario llamar, me respondió. No he matado a nadie, lo juro.
Por favor, no llames a la policía. Solo quiero irme a casa. No he matado a nadie. Hubo un silencio por unos minutos. Notó el teléfono fijo que tenía en la mano y ahí se justificó. Me caí, por eso estoy sangrando. Por eso me caí. No es como si hubiera matado a alguien. De repente se levantó, empezó a caminar impaciente hacia su taxi. Y ahí empecé a ponerme nerviosa. Ahora había sangre en la silla y en el suelo. Aún tenía mi teléfono en la mano y ocasionalmente rompía el silencio con más incoherencias. Afirmó que no había hecho nada malo porque no había matado a nadie y que no necesitaba llamar a la policía porque era un buen tipo. Finalmente, Dave llamó por radio para avisar que llegaría en 2 minutos. Solté un suspiro de alivio. Cuando llegó frente a la oficina, el hombre subió al auto y se fueron. Aunque me sentía aliviada por mí, empecé a preocuparme por Dave. Entonces llamé a la policía y di la placa del taxi. Le conté todo a la policía, quienes siguieron el taxi hasta la casa del sujeto y lo arrestaron. Se descubrió que el hombre había escapado de un bar cercano tras agredir físicamente a otro cliente. No sé hasta qué punto ni por qué, de hecho nunca lo supe. Lo había herido con un objeto punzocortante, quizás un cuchillo de bolsillo o navaja, y después huyó. Se había caído, por eso tenía una herida en la rodilla. Logró llegar a la oficina de taxis. La policía lo buscaba en la calle mientras él estaba conmigo en la oficina. Técnicamente no había matado a nadie, pero había agredido e intentado asesinar a una persona. Descubrí que Steven, otro conductor, conocía a este tipo desde la preparatoria. Su nombre es Duke, tiene un pasado violento. También tiene la costumbre de llegar borracho a su casa y romperle la cabeza a su esposa. Realmente es un hombre peligroso. No podría decir si fue planeado esa noche, pero solo me alegra que ese tipo haya terminado detenido por la noche. Su esposa no resultó herida y el tipo que fue apuñalado aparentemente no murió. Supongo que no, porque aún veo a Doug. A veces camina por las calles con su magnífico auto. Esto indica que no hubo arresto. Aunque esta noche tuve mucho miedo, me hubiera gustado que pudieran ver su auto. Fue aterrador y divertido a la vez. Fue en 2012 durante el invierno, yo tenía 18 o 19 años. Trabajaba en una gasolinera en una ciudad mediana de Inglaterra. Era un trabajo decente, con un buen salario. Alguien que seguía en la escuela habría deseado mi salario, pero era una pena que fuera un trabajo de fin de semana. Mientras mis amigos se divertían, tomaban y festejaban. Yo estaba en una gasolinera de noche atendiendo a taxistas y a borrachos ocasionales. La noche había iniciado como cualquier otra. Atender clientes, limpiar y ordenar estantes era el trabajo habitual. En la oscuridad invernal de la noche solo se distinguían siluetas difusas de transeúntes, incluso con los faroles, y el lugar donde trabajaba estaba al otro lado de la calle de un bar, y había un callejón que corría a un lado y llevaba a un conjunto habitacional. Como a las 3 o 4 de la mañana, mientras terminaba de limpiar unas estanterías, noté una silueta de pie en el callejón justo fuera de la luz, pero suficiente para esconder su cara. Aunque se podían distinguir sus ropas, no podía ver exactamente quién era, si era un hombre o una mujer. Al principio pensé que era alguien esperando un taxi, porque eso pasaba a veces, así que parecía inofensivo. Me senté en mi silla detrás del mostrador, miré mi teléfono y jugué algunos juegos por un rato. Y cuando levanté la vista, eran las 5 de la mañana y la persona seguía ahí esperando, pero ahora me estaba mirando. Para empeorar mi situación, después de las 5 de la mañana, casi no hay nadie en la calle, ni tráfico ni peatones. Y sentía en mis entrañas que tenía malas intenciones. Estaba a salvo, pues había cerrado con llave la caja y las puertas. Simplemente me quedé mirando al desconocido en el callejón, tratando de vigilar lo que haría después para anticiparme por si acaso. Después de un momento necesitaba ir al baño. Me fui y regresé pensando que tal vez él o ella también se habría ido, pero no fue así. La persona seguía ahí. Entonces decidí no hacer mi última tarea, porque era vaciar los extintores y los cubos de arena afuera. Esperé a que llegara mi colega, no era urgente.
Eran como las 6 de la mañana cuando la silueta desapareció en el callejón y no la volví a ver en el resto de mi día. Cuando llegó mi colega, todavía estaba oscuro y normalmente caminaba 10 minutos para llegar a mi casa, pero esta vez tomé un taxi y regresé en coche. Sentía que ese hombre podía estar en cualquier lugar, siempre vigilándome. Compartí mi experiencia con colegas y familiares y me dijeron que personalmente nunca habían vivido algo similar y que tampoco lo deseaban. Estaba muy nerviosa durante mis siguientes noches de trabajo. Sentía que en cuanto bajara la guardia, el hombre podía aparecer en cualquier momento. Por suerte no ocurrió nada más luego de eso. Renuncié el verano siguiente para ir a la universidad. Trabajé brevemente en una gasolinera hace casi 5 años. En ese periodo trabajaba de noche. La ciudad donde estaba la gasolinera era bastante tranquila y pequeña. En la noche había pocos clientes. Con frecuencia era la única que trabajaba la mayor parte de la noche y me sorprende que estuviéramos abiertos las 24 horas. La gasolinera estaba ubicada junto a la carretera, no muy lejos de la autopista, así que atraía algo de tráfico, pero realmente no había otros negocios cerca. Probablemente después de 3 semanas de trabajar ahí ya me había acostumbrado a la rutina. Pero todavía me ponía un poco nerviosa trabajar de noche sola en la gasolinera sin saber si las personas que entraban iban a ser peligrosas. Era algo en lo que pensaba demasiado, era demasiado desconfiada, pero afortunadamente durante las primeras semanas que trabajé ahí no pasó nada demasiado inusual. Pero una noche todo cambió. Debían ser como las 2 o 2:30 de la mañana. Estaba sentada detrás del mostrador esperando clientes cuando vi un coche entrar a la estación desde la carretera. El coche pasó las 4 bombas de gasolina y empezó a dirigirse hacia los lugares de estacionamiento justo enfrente. Pero no se estacionó ahí. En lugar de eso, giró y se dirigió hacia el costado del edificio. Había algunos estacionamientos extra ahí, pero escondidos. Tal vez 30 segundos después vi a alguien. Era un hombre y caminaba hacia la puerta. La abrió, entró y me pidió algo. Me dijo que había un problema con la estación de inflado de llantas gratuita que teníamos al lado del edificio, frente a uno de sus lugares de estacionamiento. Habíamos puesto eso para que la gente pudiera inflar sus llantas en emergencias. Y el tipo me dijo que su coche tenía un problema de presión, que había que hacer algo, pero que no lograba inflar sus llantas. Me dijo que realmente lo necesitaba y entonces pidió que fuera a ayudarlo. Siendo sincera, en verdad deseaba ayudarlo, pero en realidad no sabía cómo arreglar la máquina, ni siquiera podía saber si estaba descompuesta, no tenía conocimiento al respecto. Aparte de saber cómo usarla, no sabía mucho más. Le dije al hombre que probablemente no podría ayudarlo, pero aún así me pidió que saliera e intentara de todas formas. Acepté, no me pregunten por qué, y lo seguí afuera de la gasolinera. Salimos al frente, rodeamos por un lado y cuando llegamos ahí vi su coche. Era una SUV y no estaba estacionada en el lugar para inflar las llantas, estaba estacionada 3 lugares más arriba. También revisé sus llantas y todo parecía estar bien. La situación se tornaba cada vez más extraña. Además, cuando llegamos al inflador, lo levanté para ver si no estaba roto. Le informé al hombre que todo parecía funcionar, pero él insistió en que lo intentara, ya que a él no le había funcionado. Y me pidió que le explicara cómo usarlo. Empecé a explicarle al hombre. Él estaba junto al edificio mientras yo estaba en el estacionamiento, donde uno se detiene para usar la máquina. Y mientras hablaba, vi por el rabillo del ojo que la SUV empezó a retroceder. Iba a preguntarle al hombre si ese era su coche, pero él me dijo que continuara explicando sin prestarle atención. Comencé, pero entonces escuché un chirrido repentino de llantas. Y cuando volteé la cabeza y miré hacia un lado, vi la famosa SUV que pensé que era de él venir directo hacia mí. No sé cómo me salvé. Salté fuera del camino, llegando a la banqueta justo antes de que el auto me atropellara. El vehículo chocó contra la bomba de aire, giró hacia un lado y empezó a retroceder. Me levanté y corrí hacia la puerta de la gasolinera. El otro hombre con quien hablaba ya había huido. Entré a la gasolinera y de inmediato cerré las puertas con llave. El coche dio la vuelta y regresó por el costado. Aseguré las puertas y vi el coche acelerar fuera del estacionamiento de regreso a la carretera.
Cerré la tienda por un tiempo, con las puertas aseguradas. Nadie intentó entrar en ese periodo. Llamé a la policía, quienes llegaron poco después. Ella tomó toda la información que yo podía darles. Teníamos cámaras de seguridad, pero lamentablemente ninguna apuntaba hacia ese lado del edificio. Una de las cámaras de una gasolinera vio el auto salir a toda velocidad, pero la calidad no era lo suficientemente buena como para identificar la placa. Todo lo que pude dar fue la marca y el modelo de la SUV, así como una descripción del hombre. Ese incidente bastó para que dejara ese trabajo. Renuncié con 2 semanas de aviso y luego encontré otro empleo. Trabajar una noche en una gasolinera no era lo mío. Respeto mucho a quienes trabajan de noche. No sé por qué esos tipos intentaron atropellarme. Esa noche pude haber resultado gravemente herida, pero afortunadamente todo está bien.